Hola, bienvenido al canal de terror, aquí narrado donde comienzan tus peores pesadillas. Apaga las luces, cierra las puertas y embárcate conmigo en las historias más terroríficas de la noche. La música animada del bar resonaba por todo el ambiente, donde risas y conversaciones se mezclaban en una sinfonía de alegría y despreocupación. Alejandro, un hombre encantador de mirada penetrante y sonrisa cautivadora, caminaba entre las mesas, atrayendo la atención de las jóvenes mujeres con su presencia magnética. Sabía cómo utilizar su encanto a su favor y cada gesto parecía perfectamente ensayado. Mientras coqueteaba con una morena de cabellos largos, un pequeño grupo de amigas en una mesa cercana conversaba en susurros, ansiosas e inquietas. ¿Has oído sobre las desapariciones?, preguntó Fernanda, con un tono de preocupación en su voz. Dicen que las mujeres han desaparecido sin dejar rastro. ¡Es aterrador! Sofía, con expresión de miedo, respondió. Vi un reportaje. La policía está en alerta, pero nadie sabe quién es el responsable. ¿Y si la próxima víctima es una de nosotras? Carla, la más audaz del grupo, intentó minimizar la situación. Ay, ustedes están exagerando. Eso es solo una leyenda urbana. Vamos a divertirnos, no podemos vivir con miedo. Fernanda lanzó una mirada ansiosa hacia el bar, donde Alejandro aún encantaba a una nueva víctima. No sé, debemos tener cuidado. Este lugar puede no ser seguro. Mientras las amigas hablaban, Alejandro, al percibir su interés, lanzó una mirada furtiva hacia el grupo, sonriendo al notar la atención. Después de unos minutos, decidió que era hora de actuar. Con una última sonrisa seductora hacia la morena, se alejó del bar, enfocándose en Fernanda, que ahora estaba sola, distraída con el celular. «Hola, bonita. ¿Estás sola?» Alejandro se acercó, su voz suave como seda. «¿Puedo acompañarte a casa?» Fernanda lo miró dudosa. «Yo, en realidad, estoy esperando a mis amigas». «Ah, ellas deben estar ocupadas. ¿Puedo ofrecerte un poco de compañía?» Sonrió, pero había algo en su mirada que le dio un escalofrío. En ese momento, el celular de Fernanda vibró y miró rápidamente la pantalla. Era un mensaje de Carla. «Cuidado, Fe. No confíes en extraños. La ciudad está llena de peligros». «Lo siento, pero realmente necesito irme», dijo Fernanda, intentando alejarse. Pero Alejandro bloqueó su camino, su sonrisa ahora revelando una sombra de impaciencia. «No seas así. Prometo que te protegeré», dijo, su voz ahora más grave, casi amenazadora. Con un movimiento rápido, tomó el brazo de ella y la arrastró hacia un callejón oscuro, donde la luz de la luna iluminaba solo parcialmente el lugar. Fernanda sintió su corazón dispararse. «¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame!» Alejandro se acercó y en sus ojos había una intensidad que la paralizó. «No entiendes, ¿verdad? Solo quiero conocerte mejor». La tensión en el aire era palpable y la noche se tornaba cada vez más sombría. Una figura misteriosa, don Manuel, emergió de las sombras como un espectro de la propia noche. Su mirada profunda y cansada parecía cargar el peso de siglos, y su voz, grave y ecoante, resonó en la oscuridad. «Alejandro, no puedes escapar de quién eres», declaró, levantando una mano arrugada, trazando formas en el aire. «La maldición que intentas evitar es la única manera de que veas la verdad». Alejandro, tomado por el pánico, sintió un frío cortante recorrer su espina. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando de desesperación. «Nunca quise hacerle daño a nadie». «¿No ves? El mal ya habita en ti, solo lo liberé», respondió don Manuel, su voz firme. «En las noches de luna llena te convertirás en la bestia que alimentaste dentro de ti. Esta es tu nueva realidad». Con un grito ahogado, Alejandro se dio la vuelta y corrió, la mente en un torbellino. No miró hacia atrás,
pero el eco de las palabras de don Manuel lo siguió como una sombra. El miedo y la confusión lo envolvieron mientras se alejaba del lugar, dejando a Fernanda aterrorizada, paralizada en el lugar. Apenas podía creer lo que acababa de presenciar, la transformación de un hombre que parecía tan encantador en algo tan monstruoso. A la mañana siguiente, Alejandro despertó en un lugar desconocido, el olor a sangre fresca aún impregnado en su ropa. Miró su camisa y, horrorizado, vio manchas oscuras que contaban una historia de violencia. «¿Qué hice?», murmuró para sí mismo, el corazón acelerado. Los recuerdos de la noche anterior eran fragmentados, como un rompecabezas que no encajaba. Recordó la luna llena, el miedo en los ojos de Fernanda, pero la mayor parte de la noche era un borrón aterrador. Mientras tanto, Fernanda se reunía con Carla y Sofía en un café local, su mente aún en estado de shock. «No van a creer lo que pasó», comenzó con la voz temblorosa. «Alejandro no es quien pensamos que es». «Fernanda, necesitas calmarte», respondió Carla, mirando alrededor, preocupada por lo que la gente pudiera pensar. «¿Qué quieres decir con eso?». «Él estaba a punto de hacerme daño, y entonces apareció un hombre viejo, don Manuel, y él lo maldijo», exclamó Fernanda, casi en lágrimas. «Nadie me va a creer, pero lo vi. Él se transformó». Sofía frunció el ceño, escéptica. «Eso suena más a una historia de terror que a la realidad. Alejandro es un buen tipo, solo es complicado». Fernanda sacudió la cabeza, la frustración creciendo. «Necesitamos investigar. No podemos dejar esto así. Él puede ser responsable de las desapariciones y nadie se lo está tomando en serio». Las tres amigas decidieron actuar, unidas por una creciente determinación de descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar a los propios demonios que habitaban la ciudad. La sombra de la duda planeaba sobre ellas, pero la convicción de que algo siniestro estaba acechando las impulsaba a seguir adelante. La ciudad, envuelta en misterio y miedo, aguardaba ansiosa la revelación de sus secretos más oscuros. Alejandro, en una noche de luna llena, se sentó solo en un rincón oscuro de su casa, la luz plateada invadiendo el ambiente y reflejándose en su rostro atormentado. La transformación ya comenzaba a tomar control de su cuerpo y la hambre insaciable pulsaba en sus venas. Recordó a las víctimas, las vidas que había destruido, y un grito silencioso resonó en su mente. «No puedo dejar que esto vuelva a suceder», susurró para sí mismo, pero la voz interior de la bestia crecía cada vez más fuerte, como un rugido distante. «No puedes huir de quien eres, Alejandro», murmuró, mirando su reflejo distorsionado en una ventana empañada. Se levantó, luchando contra el dolor que emanaba de su ser. Las memorias de Fernanda, sus risas y la manera en que sus ojos brillaban bajo la luz de la luna invadieron su mente. «Si la encuentro de nuevo», pensó, pero la idea de hacerle daño lo hizo dudar. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Fernanda, Carla y Sofía se reunían en un café, las sombras de la preocupación planeando sobre ellas. «¿La leyenda del hombre lobo, crees que es real?», preguntó Carla, con la voz temblorosa. Sofía sacudió la cabeza, pero la determinación en sus ojos era innegable. «Necesitamos hablar con don Manuel. Él sabe más sobre esta maldición que cualquier otro». Fernanda, aunque aún asustada, sentía que debía hacer algo. «Si Alejandro realmente se ha convertido en esto, necesitamos ayudarlo». Las tres amigas partieron en busca del viejo sabio, pero las palabras de Alejandro resonaban en su mente mientras él caminaba por las calles desiertas. La necesidad de sangre lo consumía y sabía que no podría resistir por mucho tiempo. «¿Por qué yo? ¿Por qué fui elegido para esto?». La rabia y la culpa se mezclaban en su corazón.
pero la bestia dentro de él susurraba promesas de libertad y poder, incitándolo a ceder. Esa misma noche, mientras la luna brillaba intensamente en el cielo, Alejandro avistó a una joven caminando sola por la acera. El instinto de cazador se encendió dentro de él y en un momento de locura se lanzó en dirección a ella. Sin embargo, cuando estaba a punto de atacar, una voz familiar resonó en su mente. «No, no lo hagas». Se detuvo bruscamente, luchando contra la voluntad que lo dominaba. «No soy así, no soy un monstruo». Se alejó, la joven asustada retrocediendo al ver la figura oscura que la perseguía. Con una última mirada hacia atrás, Alejandro desapareció en la oscuridad, dejando una pista de su paso. Un collar que la joven había dejado caer, brillando bajo la luz de la luna. Esta sería la única conexión que Fernanda y sus amigas necesitarían para encontrarlo. Las tres amigas, Fernanda, Sofía y Carla, encontraron a don Manuel en una pequeña cabaña a la orilla del bosque, envuelta en una aura de misterio. El anciano, con su mirada penetrante y profunda, parecía estar esperándolas, como si ya supiera que sus vidas estaban entrelazadas al destino de Alejandro. La luz se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes a su alrededor. «Vienen en busca de respuestas», dijo don Manuel, su voz ronca resonando en la sala. «Pero deben entender que la única manera de romper la maldición es enfrentar y aceptar las consecuencias de sus acciones». Sofía, con los ojos muy abiertos, cuestionó: «¿Pero cómo podemos ayudar a Alejandro? Él no es un monstruo, él nos necesita». Si lo que hizo no se confronta, la bestia dentro de él seguirá creciendo, respondió don Manuel, su mirada fija en las chicas. Deben guiarlo hacia el camino de la redención. Mientras tanto, en una cueva aislada en las montañas, Alejandro se escondía en su forma de hombre lobo. El ambiente era sombrío y húmedo, con las paredes rocosas reflejando la luz de la luna que entraba por la entrada. Se acercó a un lago sereno, donde su imagen distorsionada emergió en la superficie del agua. La bestia que habitaba dentro de él parecía sonreír, una expresión de triunfo ante su fragilidad. «Soy un monstruo», murmuró Alejandro, su voz sonando distante. «Pero soy más que eso. Soy un hombre que cometió errores». La angustia lo consumía mientras luchaba contra sus instintos primordiales. «No puedo ser esto, no puedo ser este asesino», se susurró a sí mismo, intentando encontrar la humanidad que aún existía en su interior. Las chicas, siguiendo las pistas dejadas por Alejandro, finalmente llegaron a la cueva. El corazón de Fernanda latía acelerado y un manto de esperanza y miedo la envolvía. «Está aquí. Necesitamos encontrarlo», dijo Carla, mientras las tres se aventuraban más profundo en la cueva, las sombras alargándose en su camino. «¡Alejandro!», gritó Fernanda, su voz resonando en el espacio sombrío. «Estamos aquí. No estamos aquí para hacerte daño». El silencio que siguió fue palpable y la tensión creció en el aire. Alejandro, en su forma de hombre lobo, quedó paralizado, sus instintos luchando contra la razón. «¡Váyanse!», rugió con la voz distorsionada. «Solo traigo dolor». Pero Fernanda no se echó atrás. «Sabemos lo que estás pasando. No necesitas enfrentar esto solo». La sinceridad en su voz parecía penetrar la oscuridad del corazón de Alejandro. «No entienden. La bestia dentro de mí. Ella quiere el control», gritó, su forma temblando de rabia y desesperación. La lucha interna era feroz y las sombras parecían danzar a su alrededor, alimentando su angustia. Carla, dándose cuenta de la gravedad de la situación, dijo con firmeza: «Alejandro, puedes luchar contra esto. Aún tienes la elección. No dejes que la maldición defina quién eres». Fernanda dio un paso adelante, sus ojos llenos de determinación.
Estamos aquí por ti. Si es necesario, lucharemos por ti. Pero necesitas dejarte ayudar. La cueva pulsaba con la tensión del momento, y Alejandro, dividido entre la furia de la bestia y la fragilidad de su humanidad, dudó. Sabía que la batalla que enfrentaba no era solo contra sus víctimas, sino contra sí mismo. En la cueva, el aire estaba cargado de tensión. Fernanda, con un corte profundo en su brazo, sentía la dolor pulsar, pero la preocupación por Alejandro superaba cualquier sufrimiento físico. Él avanzaba en su forma de hombre lobo, los ojos brillando con un mixto de ferocidad y confusión. La lucha entre el instinto primitivo y la humanidad que aún habitaba su ser se hacía evidente. «Por favor, Alejandro», gritó Fernanda, su voz resonando en las paredes de la cueva. «Lucha contra esto, aún puedes salvarte. Recuerda quién eres». La voz de ella parecía penetrar las brumas de la bestia que lo dominaba. Él dudó, su cuerpo musculoso temblando, las garras casi tocando su piel. La imagen de Fernanda, la única que lo había tratado con bondad, le hacía recordar quién era realmente. «No quiero hacerte daño», rugió Alejandro, su voz un mezcla de tono humano y animal. El dolor de la lucha interna era palpable. «Entonces no me hagas daño», imploró Fernanda, esforzándose por mantenerse firme. «Puedes vencer esto, eres más fuerte que la maldición». Con un esfuerzo titánico, Alejandro sintió una oleada de calor consumir su cuerpo, y en un instante la transformación ocurrió. Cayó de rodillas, ahora en forma humana, temblando y cubierto de sudor. La mirada de Fernanda era una mezcla de alivio y miedo, pero ella se acercó, poniendo la mano sobre su rostro. «Alejandro, estás aquí», dijo ella, su voz suave pero firme. «Necesitas luchar contra la bestia dentro de ti. No podemos dejar que controle tu vida». Él respiró hondo, la realidad de sus acciones pesando sobre él. «Prometo, no dejaré que la bestia tome el control de mí de nuevo», murmuró con lágrimas en los ojos. «No quiero ser esta persona. Quiero cambiar». Juntos se levantaron y una nueva determinación los unió. «Necesitamos ir con don Manuel», dijo Fernanda. «Él puede tener respuestas para nosotros. Necesitamos entender cómo romper esta maldición». «Sí, vamos», respondió Alejandro, con la mirada firme. «Enfrentaré a mis demonios. No puedo seguir huyendo». Con la luz de la luna filtrándose por la entrada de la cueva, los dos salieron en busca del anciano, un nuevo propósito ardiendo en sus corazones. La jornada hacia la redención se volvía cada vez más clara, y con cada paso, Alejandro sentía que la bestia dentro de él ya no era invencible. Estaba listo para enfrentar no solo la maldición, sino también las consecuencias de sus elecciones, y, con Fernanda a su lado, creía que podría encontrar el camino hacia la verdadera liberación. Mientras la luna llena iluminaba la noche, Alejandro y las chicas se reunieron en un almacén abandonado, donde el verdadero responsable de las desapariciones los aguardaba, confiado en su impunidad. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido de los pasos cautelosos de Fernanda y sus amigas, que se posicionaban estratégicamente alrededor del lugar. Alejandro, aún luchando contra los ecos de la bestia que habitaba en su interior, miró a las chicas y dijo con la voz temblorosa: «Necesitamos ser rápidos y decisivos. Puede que tenga más trucos bajo la manga». Fernanda, con una mirada decidida, respondió: «Estamos juntas en esto, Alejandro. No dejaremos que haga más víctimas». El asesino en serie, un hombre de apariencia común, pero cuyo mirar mostraba una inquietante frialdad, percibió su presencia. Una sonrisa sádica se dibujó en su rostro. «Ah, los pequeños héroes. Veo que decidieron jugar a los cazadores. Esto será divertido». La tensión en el aire aumentó a medida que comenzó la lucha.
El asesino se lanzó hacia Alejandro, pero las chicas fueron rápidas, rodeándolo. Carla gritó: «¡No lo dejen escapar!». Mientras tanto, Sofía, con un palo improvisado, golpeó al hombre con toda la fuerza que pudo reunir. Sin embargo, el asesino no estaba solo. Había manipulado a Alejandro desde el principio, alimentando su bestia interior para convertirlo en uno de sus instrumentos de terror. «Realmente creíste que esta maldición era tuya. Yo la creé. Yo soy el verdadero maestro de los títeres aquí». Rió, mientras un frío recorría la espalda de Alejandro al darse cuenta de la verdad. En un momento de claridad, la humanidad de Alejandro comenzó a emerger. «No soy más tu juguete», gritó, enfrentando su pasado y sus miedos. La lucha se intensificó, y en un acto de valentía, Alejandro atacó con la fuerza de su determinación recién descubierta, asestando un golpe que hizo caer al asesino al suelo. Con el asesino en serie atrapado y la ciudad a salvo, una sensación de alivio invadió al grupo. Alejandro, ahora libre de la manipulación y la maldición, se volvió hacia Fernanda. Sus ojos brillaban con gratitud y esperanza. «No sé cómo agradecerte», comenzó, con la voz entrecortada. «Prometo que usaré esta segunda oportunidad para marcar la diferencia». «Ya lo hiciste», respondió Fernanda, formando una sonrisa en su rostro. «Enfrentaste a tus demonios y nos salvaste». Mientras la luna llena brillaba sobre ellos, Alejandro se dio cuenta de que la sombra de sus errores seguiría existiendo. Pero ahora tenía la fuerza y el valor para confrontarlos. Se despidió de las chicas, prometiendo que, a partir de ese momento, sería un defensor y no un depredador. La cámara se alejó, capturando la imagen de la luna llena, simbolizando no solo su libertad, sino también la lucha continua entre la luz y la oscuridad dentro de él.